Ya tenemos el enlace Sí, señor. con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ha hecho público una invitación a establecer el diálogo en el país. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, cuánto gusto, bienvenido. Es parte de la comisión que convocan al diálogo a ambas partes, tanto al gobierno central como a la CONAIE, y coincidencia, ¿no? En el año 2019, que se dio en octubre, el levantamiento indígena en el anterior régimen, también la Conferencia Episcopal Ecuatoriana participó de los diálogos. Monseñor. Sí, monseñor. Bienvenido a Radio Morena. La pregunta de cajón para ganar tiempo. Usted ya ha tenido diálogo con el señor Leonidas Sisa en primer lugar, porque él manifestó ayer en su discurso que hay ciertas organizaciones que no generan en cierta medida un gran peso, en otras palabras lo dijo, que no generan un gran peso como para ser percibidos como mediadores o parte de esta intención de diálogo. ¿Usted ya ha conversado con las partes? Bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, parte de la CONAIE y otros grupos sociales han sido muy claros que ellos en esta ocasión no necesitan de mediadores. Ellos quieren un diálogo directo con el presidente. Entonces lo que esperan, digamos, son instituciones o grupos que jueguen el papel de veedores o garantes del proceso. Entonces esa es la razón por la que seguramente ellos no nos han pedido oficialmente que estemos en la mesa de diálogo. Sin embargo, nosotros, por esta situación que vivimos y el deseo profundo de que haya la paz tan anhelado entre nosotros, hemos estado en contacto con otros grupos. Por ejemplo, hay un grupo que está siendo liderado por la Fundación Esquel. Son más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Y justamente esta mañana, a las 10, hemos convocado a los medios de comunicación para presentarles una propuesta que queremos hacer a las partes. Esperemos que esa propuesta sea acogida y que se busquen los medios necesarios para que realmente el diálogo que ambas partes han manifestado, me llamó la atención y yo digo, pues bueno, si el gobierno quiere dialogar, la CONAIE quiere dialogar, entonces la invitación es a que cuanto antes se sienten a la mesa y hagan posible aquello que están anunciando de palabras. Lo que nosotros decimos de otra forma más sencilla, hay que pasar de las palabras a los hechos. En los hechos, monseñor, 7:14 en Radio Morena. A propósito de las manifestaciones, han existido ciertos hechos lamentables, ataques a ciertos lugares. Las iglesias, por ejemplo, antes de entrar con mi compañero Víctor Hugo Poveda, ¿ha habido alguna novedad en las iglesias o en los centros de atención católica? Que yo sepa, ninguna agresión de ningún lado, pues han sido respetados los espacios de culto, ¿no? Entonces no tenemos ninguna novedad en ese sentido que lamentar, por decirlo. Pero bien. Lo que sí sabemos, digamos, de algunas instituciones del Estado, como la Fiscalía, y bueno, y otros bienes privados que han sido agredidos. Esas son las noticias con las que contamos. Qué bien. 7:15 minutos. Muy buenos días, monseñor. Por la experiencia que la Conferencia Episcopal ha participado precisamente en estos hechos, me atrevo a consultarle. Monseñor, ¿podría usted, con su conocimiento, con su sabiduría, dar a conocer a la audiencia de Radio Morena los aciertos y desaciertos tanto del presidente de la República como del presidente de la CONAIE frente a esta grave crisis que estamos atravesando todos, gobernantes y gobernados, por favor? Bueno, yo no sería la persona más indicada para evaluar, como dice usted, los aciertos y desaciertos. Simplemente nosotros constatamos varios hechos que, en principio, la marcha pacífica, como ha sido pues enunciada, desembocó en algunos lugares, no sabemos a ciencia cierta quién la ha promovido, pero en hechos vandálicos. Eso está clarísimo, ¿verdad? Inclusive pues enfrentamientos. Eso es de parte de la marcha pacífica, que así se la denominó, y que esperábamos que sea así. Claro, lógicamente eso provoca que las fuerzas del orden, la policía, tengan que reaccionar de una u otra manera. No voy a justificar la violencia
porque nosotros sabemos que la violencia, venga de donde venga, siempre hace daño a las personas o a los bienes. Entonces, esos son los hechos que nosotros tenemos. Yo creo que, hablando de aciertos, hace un momento, es haber expresado la voluntad de dialogar. Entonces, yo creo que ya el concordar en este punto hace que automáticamente traten de disminuir esa carga de agresividad que puede estar presente en un sitio u otro sitio. Entonces, por eso me parece algo positivo, un acierto, y por eso insisto en que lo más lógico, pensando en el bien del país y sobre todo en las grandes mayorías tan empobrecidas, tan excluidas, es hora ya de que realmente se sienten a la mesa y expongan los argumentos, expongan las razones de parte y parte. Son temas, Carlos, sabemos, de carácter económico, de carácter social, carácter cultural, en fin. Pues todos esos temas deben ser debatidos, si queremos utilizar esa palabra, pero con altura. Y creo que para eso pues cuentan con personas también especializadas, personas competentes para eso. Entonces, por eso yo no respondería directamente a su pregunta. Quizás sí, no, pero monseñor, le consultaba precisamente porque como la conferencia episcopal participó como mediador el diálogo en octubre del año 2019, hoy también pienso que tienen que haber observado los temas. Pero, monseñor, en las 10 propuestas que se ha planteado ahora, casi son similares a lo que se dio en el año 2019 en el régimen anterior. Entonces, tienen que flexibilizar, el gobierno no puede aceptar los 10 puntos. El régimen, los huelguistas tampoco deben acceder a los 10 planteamientos, pero en cambio, cada uno está en su posición, deben ceder de parte y parte, porque esto no solamente es para beneficiar al sector de los indígenas, dicen algunos, es para toda la sociedad, el tema social es para todos nosotros. Claro, por eso la invitación, digamos, a no quedarnos, como dicen los médicos, en los síntomas, en los diagnósticos, sino ir a las raíces, a las fuentes. Por ejemplo, el tema económico, la pobreza. Es una pobreza que ya son décadas, siglos que se viene arrastrando. Entonces, ahora pues de ver cuáles son las causas, qué mecanismo se tiene para ir superando ese tipo de situaciones que son pues desgarradoras. Usted visita nuestros barrios populares por el sur, por el monte Sinaí, y claro, uno se encuentra con cuadros realmente deprimentes, ¿no? Que no tienen las condiciones mínimas. Entonces, un tema que está ahí, pero es por el camino del diálogo. Otro tema, por ejemplo, que siempre que está ahí presente y que últimamente ha sido, pues hay una noticia, lo que llamamos la corrupción ética, el despilfarro de los bienes públicos. Mire, eso pues está ahí como una lacra, pero que hay que afrontarlo. El tema de los combustibles igualmente. Yo lo que entiendo es un tema de carácter técnico y financiero. Entonces, pues hay que hacer todos los pros y las contras de bajar los precios del combustible. ¿Quién va a subsidiar eso? Dice el Estado. ¿Con qué fondo subsidia? Y entonces todos esos temas, yo digo, son de carácter técnico, profesional, y que yo creo que las partes tendrían que, con toda serenidad, con toda objetividad, realmente sopesar las razones. Y así los 10 puntos que presenta la CONAIE, cada uno de ellos deberían ser analizados. Insisto en la necesidad de sentarse a la mesa de diálogo. Yo creo que hay que apelar siempre a la sensatez, a la cordura, a la buena voluntad. Son las 7:20. Escuchan aquí en Radio Morena al monseñor Luis Gerardo Cabrera, además de arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, bendiciones. Le saluda Roberto Figueroa Cedeño. De poner actitudes. Miré detenidamente el mensaje, lo he escuchado varias veces. De poner actitudes. La búsqueda de la reflexión, juntos como ecuatorianos, de todos. Lo que queremos es la paz. Lo que buscamos es que haya paz basada en justicia, libertad y por sobre todas las cosas la verdad. Y algo tan pero tan elemental que aprovecho no para pedirle, para hacerle una consulta, una pregunta, sino para aprovechar a los ecuatorianos que nos están escuchando el mensaje suyo. Esto que es tan pero tan elemental. No los intereses de unos cuantos, sino la búsqueda, como es también el principio de esta estación de radio.
el bienestar común de los más desposeídos, de los menos considerados en este y en todo tiempo, como usted acaba de decir en su mensaje a través de Radio Morena, Monseñor Luis Gerardo Cabrera. ¿Perdimos el contacto con el Monseñor? No sé si nos escuchó, sí, Monseñor. El audio no escucho el audio. A ver, ahora lo volvemos a escuchar a usted. ¿Escuchó mi relato que le hacía sobre el mensaje suyo y aprovechar las ondas de Radio Morena para, en esos puntos que cité, desde el llamado a deponer actitudes, desde la búsqueda de la paz, a través de las instituciones del Estado, construir un mejor camino en el Ecuador, por sobre todas las cosas, no para intereses de grupos, sino para el común de los ciudadanos en la única patria que tenemos, que es el Ecuador, en su mensaje final y reflexión, escucho, Monseñor. Muy bajo. Monseñor, quizás tendrá apagado el auricular, Monseñor, o tenemos que hablar más alto. ¿Me escucha ahí? Sí, es el auricular. Ahora sí ya les escucho. Ahora sí nos escucha. Por favor, su pregunta, abogado Figueroa. No le hacía ninguna pregunta, Monseñor. Le decía, por favor, tomando el detalle de este mensaje del llamado al diálogo, de poner actitudes de todos, buscar la paz, buscar la institucionalidad del Ecuador, buscar también el llegar con acciones efectivas al bien, en la búsqueda del bien común, al común de los ciudadanos. Que no prime, que no brille el interés de grupos, sino el bienestar común, que es el principio elemental de esta estación de radio también, la búsqueda del bienestar común, Monseñor Luis Gerardo Cabrera. Muchísimas gracias. Bueno, yo coincido plenamente con usted. Siempre hay que ir más allá de nuestros pequeños círculos, de nuestros intereses, por muy legítimos que sean. Hablo de intereses personales, de grupos, de movimientos, y pensar siempre desde un horizonte mucho más grande. Y principalmente de las grandes mayorías que se han sido empobrecidas, excluidas. La inequidad que llamamos es muy grande. Yo pregunto, personas que tienen unos salarios mínimos. Ahora mismo, por ejemplo, tanta persona informal que vive del día a día. Si hoy no trabaja, no come. Si hoy no trabaja, no tiene para movilizarse. Si hoy no trabaja, no tiene para educar a sus hijos. Entonces yo digo, ¿qué futuro nos espera? Entonces es un tema, como ven, estructural muy grande que está pendiente. Entonces hay que pensar en ellos. Lógicamente sabemos que tampoco está la solución en las dádivas, en las migajas, en los bonos, como se dice. Bueno, en algunas circunstancias nosotros sí hay que ayudar a las personas que no pueden por sí mismas valerse. A lo mejor niños, ancianos, enfermos, por supuesto. Pero hay tantas personas, tantos jóvenes que necesitan educación, necesitan fuentes de trabajo para demostrar que son capaces de progresar y ser pues también personas que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Entonces son esos temas, como digo, y estoy de acuerdo con usted, que hay que buscar el bien de todos, de la mayor, o al menos de las mayorías, ¿no? Para no quedarnos cómodamente instalados en nuestro mundo muy cerrado, muy pequeñito, y olvidarnos de los demás. Así es que comparto con usted y es la invitación también a que justamente el gobierno pueda invertir más en salud, más en educación, pero siempre buscando la colaboración de la otra parte, porque si no da la impresión, y esa es mi opinión nada más, de que todo se espera del Estado. Y mi pregunta es, ¿y el Estado cómo financia eso? ¿De dónde financia? Y ustedes son mejores analistas, ¿no? Ustedes son profesionales. Yo al menos he individuado esas tres fuentes de financiamiento del Estado. Los impuestos, pero sabemos que más impuestos nadie está ya, no puede aguantar más. Después los recursos naturales, petróleo, minas, es otro problema serio. Y la gran fuente, parece la varita mágica, el endeudamiento. O sea, cada año los presidentes tienen que endeudarse más y más a diferentes instituciones financieras y esa deuda, me pregunto, ¿cuándo se paga? ¿Cuándo? Ya se habla más de 70,000 millones de dólares. Entonces, mire, esa deuda externa se ha vuelto, como decimos, una deuda eterna, impagable. Entonces, yo creo que por esos temas económicos, sociales, requieren realmente de un mayor análisis, una mayor corresponsabilidad,
y cada quien aportando lo suyo. Claro, monseñor. Monseñor, hace exactamente una hora la CONAIE ha emitido un pronunciamiento. Le doy a conocer los puntos. Cese inmediato de las acciones de represión y criminalización. Parecería que es un tema cumplible. Estarían cediendo. Derogatoria del estado de excepción y garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del actual paro nacional. Ayer el ministro de Gobierno decía que esto no era negociable. Cese al ataque y respeto a las zonas de resguardo humanitario. Quizás se refieren al arbolito, a la Casa de la Cultura. Puede ser cumplible. Que toda la agenda sea puesta en la mesa y no existan puntos inviables para el gobierno, sino esfuerzos para atender el clamor ciudadano. Es algo que es cumplible, hay que ir con la verdad en la mano. Ahora, eso por un lado la CONAIE. Por otro lado, el presidente, hubo un comunicado de la Secretaría de Comunicación de que está con COVID-19. Ayer fue citado al arbolito, el presidente no fue por parte de la CONAIE. Entonces, esta reunión con estos puntos que parecería que cedería a la CONAIE, podría darse con la presencia de ustedes, ya como veedores, como usted lo ha expresado, pero vía Zoom, porque el presidente está con COVID, es lo que se interpreta. ¿Está cediendo a la CONAIE? ¿Ustedes han hablado directamente con el presidente o con el gobierno también? Su respuesta, maestro. Hemos limitado a emitir esta invitación muy cordial, muy respetuosa a las partes. Lógicamente, ya le decía, pues el tema de la mediación está descartado. Entonces, lógicamente nosotros, como ya le manifesté, hoy a las 10 de la mañana vamos a hacer una propuesta, por eso hemos invitado a todos los medios de comunicación. Esperemos que esa propuesta sea acogida y que va en la misma dirección de que se cree ese canal directo de diálogo. Y, lógicamente, que tienen que poner las condiciones mínimas de parte y parte, de parte y parte. Yo digo siempre la violencia genera violencia. Entonces yo creo que hay que mantenerlo, como decimos, primero la cordura. Hay que desarmar el corazón, desarmar de miedos, de temores, de sospechas, de desconfianzas, desarmar también la mente de prejuicios, tantas ideas equivocadas de pronto tenemos el uno contra el otro. Entonces, desarmado el corazón, desarmado la mente, va a ser más fácil encontrar soluciones que beneficien a todos los ecuatorianos. Por eso digo, hay problemas de carácter técnico. Pues bueno, no se puede exigir, obligar que ya, inmediatamente, pues tienen que estudiar. Yo creo que eso nos dice la sensatez, ¿verdad? Por eso hablamos de cordura y hablamos también de sensatez, de argumentación. Es lo que nosotros percibimos y lo decimos con mucho respeto, sabiendo también que nosotros somos limitados, porque nosotros tenemos otra perspectiva. Nos vemos más en el campo ético, en el campo espiritual, claro, pero también como ciudadanos, como ecuatorianos, sentimos lo que significa estos momentos difíciles. Son las 7:29. Queremos agradecerle al monseñor Luis Gerardo Cabrera por esta comparecencia. A la audiencia de Radio Morena saquen también sus propias conclusiones. Este es el llamado que ha hecho la Iglesia del Ecuador y lo han escuchado ustedes para la propuesta de diálogo en este tiempo tan pero tan difícil que vive la sociedad ecuatoriana. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, reiterada la petición de bendiciones. Buen día. Muchas gracias, un abrazo y que lleguemos a disfrutar de la paz cuanto antes por el camino del diálogo. Gracias a ustedes.